Amados hermanos, una vez más, gracias a Dios nos concede estar una vez más trabajando en su obra, en la obra del Señor, y los saludo. Dice Lucas capítulo 10, verso 5: en cualquier casa donde entrareis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Es decir, paz a vosotros, a todos nuestros hermanos que nos siguen por medio de las redes. Que nuestro Dios sea con todos ustedes y cada uno de nosotros. Sábado 18 de julio vamos a llevar a cabo este culto devocional a nuestro Dios. Como dirigente estará nuestro hermano Ayuda Uciel Cobos. Nuestro hermano predicador de esta mañana nos acompaña nuestro hermano ministro Carlos Daniel Medrano, que nos visita de la iglesia de Aragón. Y en el instrumento musical estará nuestro hermano Ayuda Isaac Leal. Vamos a trabajar todos en la obra del Señor y no desaprovechemos, hermano, esta oportunidad que el Señor nos concede. Pasa a vosotros, hermanos. Amado pueblo de Dios, saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasa a vosotros. Vamos a iniciar este servicio devocional. Les invito a nuestros hermanos que nos ven de sus hogares, nuestras hermanas que se pongan su velo, igualmente a nuestros hermanos que abran sus himnarios cantando con gracia y nos ayuden a entonar esta alabanza que es el himno número 167, que tiene por título Entrega tu vida. En esta mañana nos están acompañando nuestros hermanos músicos, que es nuestra hermana Esther, nuestro hermano Adrián, nuestro hermano Isaac y nuestro hermano Diego. Vamos a escuchar a nuestros hermanos en esta alabanza, himno número 167, Entrega tu vida. Si tú cansado ya estás de pecar, entrega tu vida al Señor. Si nueva vida quieres comenzar, entrega tu vida al Señor. Hoy mismo ven pecador, no le rechaces jamás. Hoy mismo paz sentirás. Entrega tu vida al Señor. Si anhela tu alma en pureza vivir, entrega tu vida al Señor. Si el perdón quieres hoy recibir, entrega tu vida al Señor. Hoy mismo ven pecador, no le rechaces jamás. Hoy mismo paz sentirás. Entrega tu vida al Señor. Si libre anhelas ser de tentación, entrega tu vida al Señor. Si no hay remedio para tu aflicción, entrega tu vida al Señor. Hoy mismo ven pecador, no le rechaces jamás. Hoy mismo paz sentirás. Entrega tu vida al Señor. Si tus amigos te olvidan aquí, entrega tu vida al Señor. Es fiel amigo Jesús para ti, entrega tu vida al Señor. Hoy mismo ven pecador, no le rechaces jamás. Hoy mismo paz sentirás. Entrega tu vida
Amén. Sin duda una hermosa alabanza, la cual nos hace mención que si nosotros estamos cansados y estamos hartos de pecar, es el momento de entregar nuestra vida al Señor, como menciona esta alabanza. La siguiente alabanza que vamos a entonar, amados hermanos, es la alabanza número 35, la cual tiene por título "Cuán bello es ese hogar", la cual nos hace mención, tal vez en estos momentos muchos no podemos disfrutar de venir a alabar el nombre de nuestro Dios en su santo templo, por si en cambio Dios nos da la oportunidad de poder transmitir esos cultos y el que ustedes puedan verlo de sus hogares, y también ustedes pueden alabar el nombre de nuestro Dios hoy en su santo día. Himno número 35, "Cuán bello es ese hogar". Cuán bello es ese hogar, cuán bello en él estar,
Amén. Mis hermanos, ha llegado el momento de presentar este servicio delante de nuestro Dios. Es por eso que le voy a pedir a nuestro hermano diácono Miguel Ángel Jiménez, pastor de esta iglesia, que él presente este servicio delante de nuestro Dios. Una vez más, amados hermanos, vamos a orar a nuestro Dios, pedir que su presencia sea con nosotros y que Él sea nuestro guía en las actividades que realizaremos en este su día santo. Padre bendito y santo, te damos gracias una vez más que nos concede, Señor, este privilegio, seguir, Señor, trabajando en tu obra, porque tus ojos, Señor, una vez más nos miran con agrado y muestra de ello, Señor, es que estamos aquí. Permítenos pedirte que todos los que colaboraremos, Señor, en este tu día santo, que tú seas, Señor, con todos nosotros. Que bendiga, Señor, también a nuestros hermanos que nos siguen desde sus hogares. Que aún en ese lugar donde ellos estén, Padre eterno, tu presencia también sea con ellos. Aquellos que tienen comezón de escuchar tu palabra. Aquellos, Señor, que tienen hambre y sed de conocer de ti, Padre eterno. Nuestro deseo es que no nos conozcan a nosotros, sino que te conozcan a ti, tu palabra. Que tu bendición sea, Señor, con todos ellos, al igual que ha sido con nosotros. Permítenos, Señor, disfrutar de este tu día y desde el inicio de las actividades hasta la culminación, permite que tu presencia sea con nosotros y que tu Espíritu nos guíe. De tal manera, Señor, que salga de nuestros labios toda aquella palabra que sea para edificación y crecimiento. Que tu presencia, Señor, sea con todos nosotros. Tu bondad, tu misericordia nos abrace, Padre, una vez más. Porque todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre santo y sublime de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Miren, hermanos, para nuestros hermanos que nos siguen en nuestras transmisiones, saben que tenemos por costumbre en la Iglesia de Dios de Templo Shammah una lectura devocional. Es por eso que en esta mañana le voy a pedir a nuestro hermano obrero Primitivo Jiménez que él pase a este lugar y él lleve a cabo esta lectura devocional. Amada Iglesia en Cristo Jesús, paz a vosotros. Como dice nuestro hermano director, vamos a tener una lectura en Salmos, capítulo 9, del verso 1 al verso 9. Yo le voy a dar lectura y ustedes le seguirán con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, alegrarme y regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, por haber sido mis enemigos vueltos atrás. Caerán y perecerán delante de ti, porque has hecho mi juicio y mi causa. Sentaste en silla juzgando justicia. Reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste el nombre de ellos para siempre jamás. Oh enemigos, acabados son para siempre los asolamientos y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Mas Jehová permanecerá para siempre, dispuesto a su trono para juicio, y él juzgará el mundo con justicia, y juzgará a los pueblos con rectitud, y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. Amén. David, un siervo del Señor que escribió el libro de los Salmos, y siempre se refugiaba en él porque sabía que siempre lo ayudaba en cualquier condición que se encontrara. Él lo buscaba de un corazón sincero ante nuestro Dios, y es por eso que siempre gozaba de las bendiciones del Señor. Pasa a vosotros, hermanos. Mis hermanos, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Les invito a que abran nuevamente sus himnarios cantando con gracia.
y escuchemos esta alabanza. Es el himno número 46 que tiene por título Salid de Egipto ya, la cual nos hace mención a aquel pueblo de Israel, el cual estaba subyugado por Egipto, pero sin en cambio nuestro Dios mandó a Moisés para libertarlo, y ahora este canto nos hace también mención a nosotros, a ese pueblo también que estamos tal vez esclavizados por el pecado, pero sin en cambio nuestro Señor Jesucristo nos puede hacer libres, y en el coro de esta alabanza nos dice: Venos, Señor libertador, libra a tu pueblo de Faraón, tú nos guiarás y llevarás a esa tierra benditación, la cual fue prometida para todos aquellos que hagan la voluntad de nuestro Dios. Vamos a escucharlo, hermanos. Salid de Egipto ya, manda el Señor Jehová.
Amén, hermanos. A continuación tendremos la lectura de la ley de nuestro Dios. Es por eso que le voy a pedir a nuestro hermano obrero Horacio que pase a este lugar y él lleve esta lectura de la ley de Dios. Paz a vosotros, amados hermanos. Le vamos a dar lectura, como ya dijo nuestro hermano Uziel, a la lectura de la ley de Dios. Quisiera, hermanos, que al término de cada mandamiento digamos amén, porque siento que no es cualquier lectura, es algo que es unas palabras que debemos de meditar todos los días de nuestra vida, y creo que las tenemos que enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Bueno, vamos a darle lectura, hermanos. Dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Pasa a vos, hermanos. Hermanos, después de haber leído los 10 mandamientos de nuestro Dios, vamos a tener otra alabanza más a nuestro Dios. Esta alabanza es el himno número 140, la cual tiene por título Divino Amor. Y en la tercera estrofa de esta alabanza nos dice: pródigo anduve en mal y error, del dulce hogar errante fui, tu tierno amor fue en pos de mí, divino amor, divino amor. Sin duda el amor que puso nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros es un amor tan grande que no puede ser explicado. Vamos a escucharlo y al término de esta alabanza tendremos a cabo la oración de acción de gracias.
fui. Tu eterno amor fue en pos de mí. Divino amor, divino amor, divino amor, divino amor, tu gran poder me conquistó. Será de ti mi corazón, divino amor, divino amor. No más rebelde, mi Señor, ni vil esclavo habré de ser. Acógeme en tu gran poder, divino amor, divino amor, divino amor, divino amor, tu gran poder me conquistó. Será de ti mi corazón, divino amor, divino amor. Amén. Ha llegado uno de los momentos más importantes dentro de la Iglesia de Dios, el cual es la oración de acción de gracias. Y en esta mañana nos acompaña nuestro hermano ministro Carlos Daniel Medrano, de la congregación Templo Judá en Aragón, el cual él llevará a cabo esta oración de acción de gracias. Vamos a recibir a nuestro hermano ministro. Paz a vosotros, hermanos. Reciban un saludo afectuoso y de hermandad de parte de la Iglesia de Dios que estamos en aquella parte de la ciudad. Dios les bendiga. Vamos a poner en manos de Dios las peticiones y gratitudes que la Iglesia tiene principalmente en este lugar. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te damos muchas gracias porque tú derramas bendición sobre tu pueblo. En esta iglesia, que es tu iglesia, que está esparcida en todas partes del mundo, y en particular a esta congregación que está en esta parte sur de esta ciudad. Bendice, Señor, a tu iglesia en este lugar. Llena de paz y misericordia a nuestro hermano diácono, su pastor, como también a sus hermanos del ministerio, como a cada uno de los que se congrega aquí por amor a tu obra. Te ruego, Señor, que derrames bendición sobre tus hijos. Pongo en tus manos a nuestros hermanos de la ciudad de Puebla, que también hacen llegar su solicitud para que tú derrames sobre ellos bendición, y la gracia tuya sea con ellos, Señor. También damos gracias por un año más de vida de nuestra hermana María Elena García, porque tú le permitas la vida años más, pero este que ha llegado te agradece a ti, Señor, toda tu misericordia y fortaleza. Bendice también, te ruego, a la familia Jiménez Zambrano,
por la salud también de nuestro hermano Antonio Jiménez, para que tú, Señor, fortalezcas su cuerpo y también la salud que sea recobrada en su persona. Bendice también a nuestros hermanos de la iglesia tuya allá en la montaña, principalmente nuestro hermano Eladio Tianguis, que están siendo afectados también por esta enfermedad del COVID. Bendice a tus hijos en aquel lugar. Pon, Señor, en ellos el cuerpo sano, conforme a tu misericordia y la multitud de tu amor para con ellos. Te damos gracias también y te rogamos por la vida de nuestra hermana Noemí García y su esposo, para que tú también derrames sobre ellos bendición y salud. Llénales de tu paz y de tu misericordia en estos momentos también. Queremos pedirte, Señor Santo, por aquellos hermanos que nos ven a la distancia, como es el caso de nuestra hermana Celia Lima de Brasil, donde también solicita que tú derrames sobre ella la salud en su cuerpo. Te damos gracias, Señor, por ello y te rogamos para que tú le sigas bendiciendo. Te suplico, bendito Padre, también por mi hermana Aridaí, que este día también cumple un año más de vida, rogándote, Señor, que tú le des más vida y bendición. También, Señor, este ministerio y tu congregación y todo tu ministerio a lo largo de este país y allá en sus fronteras más allá. Rogamos para que tú nos permitas tener la reunión nacional del ministerio que será en este lugar. Si no fuera posible que estemos presentes, sí, Señor, facilita las tareas, las formas para que tu ministerio, en este año tan necesario para reunirnos, nos permitas, Señor, congregarnos para también ver el crecimiento y las necesidades de tu obra. Te seguimos rogando para que tú te manifiestes en este país, como en todos los países de este continente principalmente, no porque los demás sean menos, sino porque aquí en este continente se ha concentrado una mayor cantidad de epidemia que nos aqueja a todo el mundo. Tú eres el creador de la vida, Señor, y tú das vida a quien tú deseas. Y nuestra súplica es que tu misericordia voltee a vernos para que también este mal sea quitado de entre nosotros. Bendice, Señor, a todos aquellos que han perdido a un familiar a lo largo de estos días, principalmente por este tema de la pandemia. Dales consuelo, Señor, y a nosotros la oportunidad de acercarnos con tu palabra. Bendícenos, te lo suplico, llénanos de tu paz, te lo ruego, por el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a continuación, nuestros hermanos de esta localidad se han dado a la tarea de grabar unos números especiales en el transcurso de esta semana, la cual en estos momentos vamos a reproducir estos números especiales grabados por familias de esta localidad. Pasa a vosotros, para honra y gloria a Dios vamos a entonar el himno número 245 que tiene por título Nada sé sobre el futuro.
afán, mas un dulce amigo tengo, que mi mano sostendrá. Mi sendero es más brillante cuando gozo de su amor, más ligeras son mis cargas cuando voy a mi Señor. Cuando a su reino llegue, en su amor me preparo. Ya no más tendré temores, desengaños ni dolor. Muchas cosas no comprendo, el mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo, que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas si Él cuida de las aves, Él también me cuidará. Y al andar por mi camino, en la prueba tempestad, sé que Cristo irá conmigo, sé que guarda su bondad. Muchas cosas no comprendo, el mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo, que mi mano sostendrá. Amén. Paz a vosotros, hermano. Para gloria a Dios, la hermana y yo cantaremos un himno que es el 80, que se titula Hay un precioso manantial. Hay un precioso manantial, manantial, manantial. Hay un precioso manantial de sangre derramada, que purifica a cada cual, a cada cual, a cada
Mira, nos ha llegado el momento más importante de este día, el recibir el pan espiritual, pero antes de recibirlo vamos a ver dónde se basó nuestro hermano predicador de esta mañana, y es por eso que nuestro hermano obrero primitivo pasará a este lugar y él nos indicará en dónde se encuentra esa lectura base para el tema. Pasa a vosotros, hermanos. Bien, les voy a pedir que tomemos nuestras Sagradas Escrituras y que busquemos Romanos, capítulo 3, del verso 9 al verso 18. Es la lectura base que ha tomado nuestro hermano predicador de ese mediodía, que es nuestro hermano ministro Carlos Daniel Medrano. Si ya lo tienen, hermanos, le voy a dar lectura, ustedes lo seguirán con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, como sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides están debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. No pierda esta lectura, hermanos, que ha tomado nuestro hermano predicador de este mediodía. Mis hermanos, le voy a pedir a nuestro hermano obrero, Horacio Jiménez, que él pase ese lugar y presente a nuestro hermano predicador, ministro Carlos Daniel Medrano. Pasa a vos, hermanos, les pido que se pongan cómodos, ya que vamos a escuchar el tema, hermanos, pero antes de escuchar el tema, vamos a orar y poner en las manos de nuestro Dios a nuestro hermano ministro Carlos Daniel, que nos acompaña en este momento. Dios eterno y santo, que habita en las alturas de los cielos, le pido que bendiga a nuestro hermano que ha de trazar su bendita palabra. Usted sea con él, para que, Padre eterno y santo, las palabras extraídas de este libro, pues lleguen a todos los hogares que toman para bien guardar el sábado de reposo para Jehová Dios. Le pido que estas palabras, Padre, extraídas de este libro, sean como ese perfume aromático que desciende
hasta el trono de su morada y que usted se agrade de todas ellas. Agradecemos en todo momento su amor y su bendición, pidiendo que el adversario no robe las mentes de nuestros hermanos aún estando en sus hogares y tengan la intención de estar entrando y saliendo aún así de sus hogares, que eviten, Padre Dios, cometer irreverencias en este momento. Humildemente se lo pido y se lo agradezco por medio de su Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sí, hermanos. Bien, amados hermanos, le dejaré este lugar a nuestro hermano predicador de este mediodía, ministro Carlos Daniel Medrano. Paz a vosotros, hermanos. Quiero agradecer a Dios y a mis hermanos de la Iglesia de Dios en el Templo Shammah que me den la oportunidad y me hayan invitado a predicar. Dios les bendiga y el Señor se manifieste en ustedes y también en la obra que Dios ha permitido que crezca desde aquí, siga en ascenso. Vamos a tener el día de hoy una predicación, un análisis bíblico respecto a lo que es la gracia de Dios. Y voy a leer en el libro de los Romanos, en el capítulo 3, verso 9, desde ahí hasta el verso 18, la introducción para este tema de análisis. Romanos 3, del 9 al 18, dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y gentiles en todos que están debajo del pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una y fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno aún. Sepulcro abierto es su garganta y sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre, quebrantamiento y ventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la explicación que el apóstol Pablo hace respecto a la condición que tenemos como seres humanos. Y en conclusión dice, no hay justo ni uno siquiera. Y es que esto nos hace pensar para comprender respecto a lo que es la gracia de Dios. Así como hay muchas cosas que en el Génesis no existen, como es que la gente piense que el fruto prohibido que se tomó fue una manzana, y como tampoco existe ningún pecado original pensando en una caída sexual acerca de Adán y Eva, pues también respecto a la gracia de Dios no existe una clara idea. Y vamos a tratar de comprenderlo, que ese es el objetivo de este análisis bíblico, comprender lo que es la gracia de Dios y hasta dónde abarca. Dice así, vamos a tratar de entender la palabra de Dios. Dice, ¿cuál es el origen del pecado o de nuestra condición de pecado? Y vamos precisamente al libro del Génesis en el capítulo 3, versos 6 y 7. Génesis capítulos 3 del 6 al 7 dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y enemistad pondré, dice el verso, pasaré al verso 15, dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya, y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera sus dolores, o tus dolores, tus preñeces, con dolor parirás hijos, y a tu marido serás tu deseo, y él se enseñoreará de ti.
Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo, y en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Esta explicación que hace el libro del Génesis lo que nos hace comprender es cómo es que esa gracia se tendría que transformar. Esto es en realidad lo que se llamaría el pecado original, o donde se origina el pecado. Pero no como la gente piensa, ni se ha publicado o se ha popularizado una idea falsa. En realidad, el pecado que hace Adán y Eva es la desobediencia, y eso trae una condición de cambio en el hombre. Dice en el libro de Eclesiastés: Dios hizo al hombre recto, mas él se buscó muchas cuentas. Y cuando dice la palabra de Dios que el hombre se busca muchas cuentas, es que esta cuenta que el hombre se buscó fue la introducción del pecado, y al haberse introducido el pecado se introdujo la muerte. Para que comprendamos bien lo que es gracia, y gracia vamos a entenderlo no con el aspecto de gratitud, sino de perdón. Ese es el punto. Que siendo, por ejemplo, yo un deudor, el acreedor de mi deuda, por gracia, misericordia o por gusto de él, decida quitar esa deuda de mí. Eso es actuar con gracia, es decir, quitando el adeudo. Vamos a comprenderlo un poquito más allá. Leamos nuevamente en el libro de Romanos, en el verso 19 y verso 20, le suplico que lo ubique en su Biblia. Romanos 3, 19 y 20 dice así: empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificaría delante de él, porque por la ley es conocido el pecado. Vamos a entender. ¿Qué condición tendría Adán hacia respecto cuando fue creado en el huerto del Edén? No tenía una condición como un hombre pecador, sino que él conoció el pecado a través del entendimiento que había fallado. ¿Pero qué es pecado? Pecado, dice la palabra de Dios, es la falta hacia los mandamientos de Dios o la ley, que es lo que acabamos de leer. Mire el verso 20, 3:20 de Romanos. Porque todas las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es conocido el pecado. Es decir, si usted transgrede una ley, ya sea de tránsito civil o penal, se hace acreedor a una falta. Dentro de la palabra de Dios, la falta a la ley de Dios es el pecado, así se le llama esa falta, y la consecuencia es la muerte. Así es que por esa razón leíamos al principio que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado entró por Adán y después llegó a nosotros. Y llegó a nosotros en una condición de la cual no nos podremos librar. Eso es la gravedad o lo que se conoce dentro de la doctrina de la Iglesia de Dios como la caída del hombre. Por lo tanto, así tendremos de comprenderlo. Vamos un poco más adelante. Según Romanos 7, del 7 al 11, dice así. Romanos 7, del 7 al 11. Y lo iremos leyendo pausadamente. Dice: ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Empero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciarás. Vamos a detenernos aquí. Dice que si la ley es pecado y dice de ninguna manera, pero yo no entendería el pecado si la ley no me dijera no codiciarás.
Obviamente no se está refiriendo a la ley de Moisés como la gente cree. Se está refiriendo a la ley de Dios, porque la ley de Dios es la que dice no cometerás adulterio y no codiciarás también. Esta ley entonces, como leíamos hace unos momentos que estaba aquí, que no conocíamos el pecado, como leíamos en Romanos 3:20, yo no conocía el pecado sino hasta que la ley me dijo, no codiciarás. Así es que la transgresión de la ley se convierte en pecado y por lo tanto si estamos en pecado tendremos muerte. Esa es una condición, como leíamos al principio, cuando dice la palabra de Dios, que todos pecaron y no hay sano ni aun uno. Continúo leyendo en Romanos 7, pero ahora el verso 8. Dice, mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir que sin la ley el pecado está muerto? Pues si la ley no me prohíbe matar a las personas y mato a alguien, no es pecado. ¿Por qué? Porque no lo está prohibiendo la ley, que es la ley de Dios. Por eso es que dice, si la ley no existiera, el pecado está muerto. La realidad es que existe esta ley. La realidad es de que esta ley es vigente y el pecado existe, porque existimos también nosotros. La constitución, la conformación espiritual que tuvo el hombre en el origen, después de la caída del pecado de Adán, vino a ser transferida también a nosotros en una condición de pecado. Voy a seguir leyendo, pero ahora el verso 9, dice así, Romanos 7:9. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo en esto? Que mientras el apóstol Pablo vivió en entendimiento del pecado por la ley, no tenía ningún problema. Dice, mas viniendo el mandamiento, es decir, entendiendo el mandamiento de Dios, el pecado revivió y él murió. ¿Por qué revive el pecado? Porque hay un reconocimiento de la palabra de Dios en nuestro ser. Y comprendemos que han existido estos mandamientos y estos mandamientos nos afectan. Por lo tanto, comprendemos que existe pecado y al existir pecado, entonces uno está condenado a muerte. Eso es con simplicidad, porque todavía hay más que analizar al respecto. Pero eso es lo que Dios nos está explicando. Y en eso se concentra o se estará concentrando la gracia de Dios. Es decir, la naturaleza nuestra es caer y tender hacia el pecado. Siempre como un imán nos va a atraer el pecado para que caigamos en esa condición. Disculpe. Romanos capítulo 5, verso 12, dice así. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Esa es la consecuencia, dado que Adán pecó, y en consecuencia ese pecado nos arrastró a nosotros, dice todos que están considerados a esa muerte, y dado que todos están considerados a muerte por ese pecado, tendría que entrar alguien que nos ayudara a justificar nuestra vida. Y eso es lo que es la gracia y la gracia de Dios. La gracia de Dios es en su magnanimidad. El Señor ha permitido que seamos libertados del pecado. ¿Qué es eso? Hoy día se cree que la gracia es porque y su alcance es porque cuando conocemos a Cristo Jesús nuestros pecados son perdonados. Es cierto, pero una vez que hemos conocido a Cristo Jesús es nuestra responsabilidad corregirnos y es nuestra responsabilidad tomar otro rumbo, porque si no, como dice el apóstol Pablo en los Hechos capítulo 11, el pecado, y volviendo a caer en esa condición de pecado, venimos a ser propiamente que
hagamos burla del Señor Jesús. Y eso es lo que no se debe de prestar. Mire, lo explica mucho mejor que yo el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 4, leeré desde el 4 en adelante. Romanos 4, del 4 en adelante. Dice: Empero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Sigue el verso 5. Mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Dice el apóstol Pablo: aquel que trabaja se le paga por deuda, es decir, porque devenga un trabajo y lo que hace le debemos ese trabajo. Pero cuando la deuda o las consideraciones, como dice aquí, cuando justifica por el impío y la fe es contada por justicia, es precisamente cuando actúa esa gracia delante de nosotros y delante de Dios. Esa es la gracia de Dios, que sin haber trabajado hagamos o recibamos un salario, o sin haber tenido obras de justicia, por medio de Cristo Jesús se haya justificado nuestros pecados y sean perdonados. Todos los pecados, sí, hasta antes de llegar al bautismo y aceptar a Cristo Jesús, que es clave, es importantísimo, porque si no hay esa convicción y ese voto delante de Dios, no hay remisión de pecados. Luego dice el verso 6, como también David dice, ser bienaventurado el hombre el cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón en el cual el Señor no imputó pecado. Y ahí está en su plenitud la gracia de Dios, en la cual, viniendo nosotros de una condición de pecado, por Cristo Jesús son perdonados. Y ahí actúa la gracia de Dios. Eso es lo que es la definición y el alcance de la gracia. No más, porque hay el pensamiento de que después de que venimos a ser bautizados, el Señor nos seguirá perdonando nuestros pecados, pero ya es nuestra responsabilidad. Y el sacrificio de Cristo Jesús es para que nosotros nos convirtamos. Siguiendo en la lectura, en el capítulo 4, verso 11 y 12, dice así la palabra de Dios. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe, que tuvo la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Y el padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Dice, en primer lugar se refiere a que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, porque del linaje de Abraham hasta el Señor Jesucristo sería la misma línea de hombres santos que habían o han obrado delante de Dios, y el linaje de reyes también. Bueno, al venir Cristo Jesús y al morir por nosotros, las bendiciones de Abraham fueron benditas o fueron compartidas por medio de Cristo Jesús a todos nosotros que no somos judíos. Pero cuando dice que es aquel padre cuando fue no circuncidado, lo que quiere decir es de que Abraham obró en justicia antes de ser circuncidado o hacer el voto o tener ese pacto con Dios. Antes de que Abraham cerrara ese pacto, él creyó por justicia. Y esa justicia se le consideró para que esa bendición de tener en su genealogía al Señor Jesucristo y de ahí ser benditas todas las naciones de la tierra, sucedió antes de ese pacto de la circuncisión. Porque los que son de la circuncisión, como dice el apóstol Pablo, son los judíos, pero ellos no fueron los únicos que recibieron la gracia de Dios, sino que fue esparcida a nosotros, y por eso dice a los de la circuncisión como a los que no son de la circuncisión. En pocas palabras, la gracia de Dios abarca a judíos,
gentiles y a cualquier raza, lengua y persona. Vamos un poquito más adelante en este mismo libro de Romanos, en el capítulo 4, verso 13, dice así: porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham, a su simiente, para que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esta ley no se refiere a la ley de Moisés de los ritos y sacrificios, sino a la ley de Dios. Y entonces por esa ley comprendemos cuál es justicia y qué no es justicia. Dice el verso 16: por tanto es por la fe por gracia, para que por la promesa sea firme a toda simiente, no solamente a la que es de la ley, mas también a la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Es decir, que por Abraham vendríamos a ser considerados parte de esa gracia que Dios nos ha dado. Así es que las bendiciones de Dios y la gracia de Dios abarca la plenitud de nuestros pecados, pero demanda de nosotros un cambio. Es decir, la gracia de Dios, por el hecho de no conocer las transgresiones por la ley de Dios y por lo tanto pecar tal vez sin conocimiento, pero ahora que tenemos la oportunidad del conocimiento, como dice el apóstol Pablo, entonces revivió el pecado, porque ahora somos conscientes de esa condición. Y para eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es para que nosotros comprendamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es grande, pero tiene esa limitación, y no es hasta que lleguemos al reino de los cielos, o como generalmente la gente cree que vamos al cielo, lo cual no es cierto. Ninguno de los dos pensamientos, ni el ir al cielo, ni tampoco la creencia de que la gracia de Cristo Jesús, cuando yo lo acepto, son perdonados todos mis pecados, aun cuando los haga después y con la conciencia de que he cambiado, o que he conocido a Cristo Jesús, o ya me bauticé y después de eso puedo continuar pecando. No es así, es cambiar, porque lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos. Vamos a leer Romanos capítulo 5, verso 6, dice así, de ahí en adelante. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, y por él seremos salvos de la ira. Dice aquí que el Señor Jesucristo fue sacrificado por nosotros cuando somos pecadores o hemos sido pecadores. Dice: cualquier persona se sacrificaría por una persona buena, pero ¿quién se sacrificaría por un pecador que ha hecho las vilezas que nosotros hemos hecho? Solamente Cristo Jesús. Por eso cuando dice el Señor encarece su caridad, es decir, el valor de su caridad es más apreciada porque Cristo Jesús murió por nosotros. Y cuando dice el verso 9, dice así: luego más ahora, justificados por la sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando leemos esto significa que nosotros, al estar en pecado, estamos condenados a muerte. Y la ira de Dios es la que se ha predicado a la venida del Señor Jesús, porque antes de su venida y durante la imposición de su imperio o su reino milenial, castigará a todos los pecadores, se tendrá que manifestar. Y ahí es donde nosotros debemos de comprender que si no aceptamos la misericordia de Cristo Jesús, es decir, su sacrificio por la gracia de Dios, nosotros estaremos envueltos o considerados, o aquellos que no lo han aceptado, dado que yo ya lo he aceptado, caerán muertos por la ira de aquel gran día. Esa es la enorme diferencia,
que no basta nada más con escuchar la palabra de Dios y decir yo creo en Cristo Jesús, sino que debemos de ser transformados. Y usted que está escuchando esta predicación, que es el llamado de Dios hacia usted para que considere y acepte la gracia de Dios, las consecuencias de no aceptarla también serán las que establece la palabra de Dios, ser parte en la ira de Dios por la condición humana que vivimos. Luego dice, vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1, verso 10, dice así: y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Aquí está la solución, aquí está la aceptación de Cristo Jesús, que al aceptar la gracia de Dios no seremos parte de la ira de Dios, o esa ira no nos alcanzará a nosotros. Esa es la diferencia. Así es que todo se va relacionando, porque el pecado desde que tenemos nuestro nacimiento ha venido por una forma natural, y así como el pecado, como leíamos, llegó desde Adán hacia nosotros, por Cristo Jesús ha llegado la vida, pero tendremos también que aceptarlo y comprenderlo así. Vamos a leer otra parte en la Biblia que está a regresar en el capítulo 5 de Romanos, dice así el verso 17: porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinará en vida por Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Nótese lo que dice el apóstol Pablo. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Es decir, cuando entró el pecado, fue necesario que existiera el sacrificio de Cristo Jesús para que esa gracia creciera. Entonces dice, si por un hombre entró el pecado y por lo tanto la muerte, así una obra de justicia como fue la del Señor Jesucristo, entró para darnos vida y oportunidad para ser librados de la ira de Dios y por lo tanto para la justificación de los que no teníamos justificación. Eso es la gracia de Dios. Eso es lo que abarca la gracia de Dios. Y al nosotros reconocer que Cristo Jesús murió por nosotros y nos perdona nuestros pecados, demanda de nosotros que cambiemos también. Por lo tanto, tendremos que cambiar. Pero tampoco compremos la idea que hoy la gente quiere, que acerca de que solamente con que aceptes a Cristo Jesús ya eres salvo. Hay que aceptarlo, reconocer nuestros pecados, bautizarnos y cambiar nuestra forma de vida. Eso es lo que implica la gracia de Dios. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 21. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las iniquidades de la carne, sino como una demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Así es que el bautismo, que es un acto importante de reconocimiento y pacto con Cristo Jesús y con Dios para recibir y aceptar la gracia del Señor, dice, no nos quita las inmundicias de la carne, es decir, por el hecho de estar bautizados no nos va a quitar nuestras hábitos o nuestras tendencias a seguir pecando. Eso no nos lo va a quitar, sino que lo que va a lograr es que es una demanda, es decir, un testimonio, un testigo que está en nuestro corazón constantemente diciéndonos, eso que estás haciendo no lo puedes hacer porque hiciste pacto con Dios y tienes que corregirte. Y por eso es que dice así, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una demanda de una buena conciencia delante de Dios. Eso es lo que abarca la gracia de Dios, porque demanda de nosotros acercarnos y tener una vida en santificación.
no como los santos que conocen las gentes, que son imágenes o que son figuras que no tienen un valor más que material. La santificación delante de Dios es como dice la palabra de Él, apartados de toda especie de mal. Y a partir de ese momento la gracia es cuando crece en nosotros. ¿Por qué? Porque al crecer no me refiero es que alcance a librarnos de otros pecados, sino que se hace valiosa en nuestra vida porque hay un cambio de conducta en nosotros. Vamos a leer por último esta parte que está en el libro de los Romanos capítulo 21, que dice así: ¿qué fruto pues tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas es muerte. Entonces dice, ¿qué fruto esperáis? ¿Qué cosa buena teníamos antes de conocer a Cristo Jesús? Nada, nada en realidad. Y dice, porque el fin de todas estas cosas era muerte. Luego dice el verso 22, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora el resultado de lo que esperamos es la santificación, apartarnos de toda especie de mal, porque cada uno somos santos por medio del sacrificio de Cristo Jesús y el acercamiento por la gracia de Dios. Pero ahora nuestro propósito, nuestro nuevo objetivo es buscar la vida eterna. Dice, por fin la vida eterna, es decir, por propósito, por objetivo, alcanzar la vida eterna. Eso es lo que abarca la gracia de Dios. Qué bueno que hemos aceptado a Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Pero ese es el punto de partida y no el final del camino, porque el final del camino será obtener la vida eterna. Dios les bendiga y paz a vosotros. Amén, hermanos, un hermoso tema que hemos escuchado en labios de nuestro hermano ministro Carlos Daniel Medrano. Y la siguiente alabanza es alusivo al tema. Esta alabanza tiene por título, Salvo por él yo soy. Y esta alabanza nos dice, en el inicio de la primera estrofa, mis culpas todas borró Jesús con infinito amor. Cargó con ellas en corenta cruz en medio de mortal dolor. Y en su coro menciona 2 veces, salvo por él yo soy. Salvo por su poder, a vida nueva Jesús me ha llevado y salvo soy. Escuchemos esta alabanza por mano de nuestros hermanos músicos. Mis culpas todas borró Jesús. Jesús me ha llevado, ya soy
Amén, hermanos. Hemos llegado al término de este servicio devocional y le voy a pedir a nuestro hermano diácono Miguel Ángel Jiménez, pastor de esta iglesia, que él pase ese lugar, él dé los avisos, si es que los hay, y también él nos despida en la oración. Por mi parte es todo, que Dios les bendiga y paz a vosotros. Amados hermanos, una vez más, pasa a vosotros. Dentro de los avisos, pues han habido varios agradecimientos, varias peticiones, y dentro de lo que nosotros hemos y continuamos haciendo es la cadena de oración. Todos ustedes están invitados, cadena de oración todos los días a las 10 de la noche. Realmente la situación y las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, pues yo creo que todos somos testigos y que cada uno de nosotros debemos de unirnos en oración, que nuestro Dios sea con nosotros, nos dé siempre esa fortaleza, aumente nuestra fe y que su protección y su bondad sea con nosotros, con todos los que nos siguen en las redes. Que Dios sea con todos nosotros. También, petición de uno de nuestros hermanos, también pedía que todos los sábados a las 5 de la tarde lleváramos a cabo cadena de oración. Todos los sábados, todas las iglesias nos unamos en este pensamiento. Si hay algún enfermo, si hay alguna petición, puede hacerla saber. La iglesia Templo Shammah tiene su correo, usted puede seguirnos por medio de las redes. Que nuestro Dios sea con todos nosotros. Y vamos a seguir orando por la iglesia, por nuestros hermanos, que el Señor sea con todos nosotros. Vamos a orar para dar por concluido. Gracias a Dios. El día de hoy estuvo con nosotros nuestro hermano ministro Carlos Daniel Medrano. Que Dios le bendiga y que le siga llenando de bendiciones junto con su familia, con la iglesia en la que él está trabajando. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias una vez más porque se ha manifestado tu misericordia y tu bondad con nosotros, porque tus ojos, Señor, una vez más nos han mirado con agrado, porque hemos llevado a cabo las actividades y no ha habido nada que tenga, de lo cual, Señor, tengamos que lamentarnos. Gracias te damos, Señor, por concedernos la dicha de seguir gozando y disfrutando de tus bendiciones. Porque tuvimos, Señor, un predicador, tuvimos también, Señor, nuestros hermanos que se preocupan por la alabanza, nuestros hermanos que se preocupan, Señor, por tratar de dar, Señor, un alimento grato, nutritivo. Tu bendición sea con todos nosotros. Gracias, Señor, y permítenos ausentarnos por unos instantes para continuar con las actividades de este tu día santo, esperando, Señor, tu presencia no se aparte de nosotros en ningún momento. Que tú bendigas a nuestros hermanos, Señor, que nos siguen por medio de las redes. Que tú seas, Señor, en cada uno de los hogares. Y de esta manera, Señor, también se respire de esa paz y tranquilidad en cada uno de los hogares donde moran tus hijos. Tu bendición sea con todos nosotros. Solo tú sabes, Señor, cuánto durará todo esto. Lo que sí pedimos, Padre, es que tu presencia esté con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Lo pedimos, Padre, y lo suplicamos, no porque seamos merecedores. Todo esto lo pedimos y lo suplicamos en el santo y sublime nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Pasa a vosotros, hermanos.